Mira, mira, mira. Por aquí voy a colocar ejemplos. Apaga tu mic. Apaga tu audio hoy. Todo de hoy. Audio. Ya, por favor, ten cuidado con el audio. Ejemplo. Mira acá, mira acá. Me traigo mi comida por lo que te quede. Si Apaga yo tu audio hoy. logaritmo, escucha, logaritmo de 16 en base 2. ¿Ya? Yo quiero calcular esto. Yo quiero calcular cuánto vale el logaritmo de 16 en base 2. Primero lo voy a hacer de una manera formal. Y luego, cuando ya te des cuenta por qué sale eso y te des cuenta que es muy fácil calcularlo, tal vez ya lo hagamos de una forma directa. ¿Ya? Pero la primera va a ser de manera formal. Yo quiero calcular eso. Entonces, si tú quieres calcular un logaritmo, si es la primera vez que vas a calcular un logaritmo, entonces yo te diría que esto lo iguales a una variable. ¿Qué es lo que se utiliza generalmente? Se utiliza el x. Entonces, yo voy a igualarlo a x. Calculo x y esa sería mi respuesta. ¿Por qué es necesario igualarlo a algo? Para que tú puedas tener todos los elementos que requiere la fórmula. La fórmula requiere una base, la fórmula requiere un resultado y la fórmula requiere un argumento. Ahora ya tienes los tres. Tienes la base, tienes el resultado y tienes el argumento. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar. Entonces decimos aquí, base elevado al resultado igual al argumento. ¿La base quién es? 2 elevado al resultado, o sea, elevado a la x. Y eso tiene que ser igual al argumento. 10. Ahora sí te pregunto. Ahí. Sí, no, esos son 4. Muchas gracias. Ofrécele ahí, por favor. Gracias. Todo de hoy. Tu audio hoy, Sano. A ver, por favor, chicos, cuidado con el audio, porque no hay interrupciones, ¿ya? Tengan cuidado con el audio, porque si no, yo también me distraigo, me olvido de la idea que quiero transmitir, ¿sí? El concepto que quiero explicar y así retrasamos mucho la clase. Por favor, tengan mucho cuidado con su audio. Si vas a participar, no hay problema, tú participas, pero automáticamente terminando de realizar tu pregunta, desactiva por favor tu audio, ¿ya? Que no se te olvide. Bien. Entonces aquí salió 4. ¿Ya? Esa sería la manera formal de realizar un problema de logaritmos utilizando la formulita, solamente reemplazando. Pero si te das cuenta, yo también de una forma práctica, ojo, de una forma práctica, yo podría desarrollar este logaritmo haciéndome solamente una pregunta. Haciéndome una pregunta, nada, solo una. La pregunta será, 2, ¿sí? Primero menciono la base, 2 elevado a qué número me da 16. Si te preguntas eso, automáticamente tu respuesta va a ser 4, ¿no? 2 elevado a qué número me da 16 es a la 4. Entonces, este logaritmo vale 4. A ver, vamos a intentarlo con otro logaritmo, ¿ya? Si yo te pongo por aquí que resuelvas logaritmo de 9 en base 3, y tú lo quieres hacer recontra rápido, te tendrías que preguntar aquí, ¿no? ¿Qué te preguntas? Te preguntas, 3 elevado a qué número me da o resulta 9, ¿no? Esa es la pregunta que tú te harías. ¿Y cuál sería tu respuesta para esta pregunta? Cuadrado. 2. 2. Dime el número, ¿no? 2. Ah, ya, profe, entonces ese logaritmo vale 2. 3 elevado a qué número resulta 9 a la 2. Ya está, fácil. Bien. Voy a colocar, no te preocupes, voy a colocar más logaritmos para practicar solamente. ¿Ya? Para practicar. A ver, aquí. Ya, acá voy a colocar una lista. A ver, si yo te doy logaritmo de 81 en base 3, ¿cuánto sale? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería 3 elevado a qué número me da 81, ¿no?
4. 4. Muy bien, 4. Y si yo pongo por aquí logaritmo de 125 en base 5, ¿cuál sería tu respuesta? 3. 3. Profe, 3. ¿Fue elevado a qué número me da 125 o 3? Y si yo pongo por aquí logaritmo de 32 en base 2, ¿cuál sería tu respuesta? 5. 5. 5, muy bien, porque 2 Papu. me da 32. Otro. Si yo coloco por aquí logaritmo de 1 en base 9, ¿cuál sería tu respuesta? 0. 0, papu. Claro, 9 elevado a qué número me da 1, el exponente siempre debe ser 0. Y si yo coloco por aquí logaritmo de 4 en base 4, ¿cuál es tu respuesta? 1. 1. La última. Logaritmo. Muy bien, sí, muy bien. La última. Logaritmo de, a ver, ya, logaritmo de, mira, logaritmo de 1/5 en base 5. ¿Cuánto sale? -1. -1, papu. -1, muy bien, ¿no? 5 elevado a qué número hará que ese 5 se invierta, profe, a la -1, muy bien. Ya, entonces te diste cuenta que los logaritmos no son nada de otro mundo, son fáciles de calcular, tú lo estás calculando al ojo, ¿verdad? Lo estás calculando al ojo. Profe, entonces, ¿para qué me da la fórmula si es que yo lo puedo calcular esto al ojo? Lo que ocurre, muchachos, es que desgraciadamente no todos los logaritmos salen al ojo. Hay unos logaritmos que son más elaborados que otros. Entonces, la fórmula sí es necesaria, ¿no? Sí es necesaria. Por ejemplo, si yo te doy esto, logaritmo de, logaritmo de 64 en base 32. ¿Crees que lo puedas calcular al ojo, eso? Con papel. Claro, no es tan al ojo, ¿verdad? Tal vez si tienes práctica, ¿sí? Si ya has dominado el tema, ya lo sabes, me vas a decir la respuesta. Me vas a decir la respuesta y bacán, ¿no? Pero a veces no es tan al ojo. Entonces aquí tendrías que realizar sí o sí el procedimiento del ejemplo. Dime. 6/5. 6/5. Sí, muy bien, 6/5. ¿Sí? 6/5. Ya. Pero ¿qué pasaría para los chicos que no la ven al ojo? Entonces tendrían que realizar, decía, este procedimiento, que está recontra fácil. Mira, son solamente 3 pasos. Primer paso es que lo tienes que igualar a X. Segundo paso es que lo comparas con tu notación y reemplazas en la forma. Entonces, tu A es 64. Tu B es 32 y el X sigue siendo X. Reemplazas aquí. B a la X igual a A. Entonces, yo voy a colocar 32 a la X igual a 64. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué se ha formado? Se ha formado una ecuación exponencial. Y no sé si tú recordarás qué es lo que siempre decía cuando tenías ecuaciones exponenciales. ¿Qué es lo que se busca en una ecuación exponencial? Habla. Que tenga la misma base. Claro, que tengan la misma base. 32 y 64 son números posibles para volverlos a una misma base. ¿Es posible? Sí. Son potencias de 2. Este 32 es un 2 a la 5. Y claro, en vez de 32 coloco 2 a la 5 y el exponente queda fuera, el X queda fuera. Y 64 es 2 a la 6. El 5 con el X se multiplica, me da 5X igual a 2 a la 6. Bases iguales, porque esa era la idea, ya que con bases iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Esa es una propiedad, ¿no? Entonces digo, por lo tanto, 5X tiene que ser igual a 6. El 5 pasa a dividir y me sale 6/5. Por lo tanto, este logaritmo vale 6/5. ¿De acuerdo? ¿Está bien o quieres un ejemplo más para operar? ¿O ya te vas tú? Dime tú. Un ejemplo más, doctor. Un ejemplo más, profe. Un poquito más complicado, profesor. Un ejemplo más complicado escuché. A ver. Logaritmo. Logaritmo, ya, vamos a ver, ya. Logaritmo de, ya mira, así lo voy a poner. Raíz cúbica de 3
¿sí? Y la base va a ser 1/3. ¿Te parece? Logaritmo de raíz cúbica de 3 en base a 1/3. Por favor, que no te vaya a asustar una fracción o un radical, ¿ah? Porque es la misma idea, tú solamente vas a reemplazar. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Primer paso, lo igualamos a x. Segundo paso, lo comparamos, ¿no? Ya sabes que él es tu a, ya sabes que el de aquí es tu b, y él es el resultado. Si lo reemplazas aquí, ¿cómo será? ¿Cómo quedaría? Quedaría, pues, la base es 1/3, coloco aquí 1/3, elevado a la x. Y esto tendría que ser igual por fórmula, ¿verdad? Por definición, al argumento. ¿Y quién es el argumento? Es raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 3. Ya está. Y dime, ¿qué es lo que voy a buscar aquí? Lo mismo que decía arriba. ¿Qué es lo que buscas aquí? Igualdad. Igualdad de bases. Claro, mira, acá tienes 1/3 y acá tienes 3. Entonces, están por ahí, no están parecidas. Para que sean iguales, solamente faltaría que esto se invierta. Se invierta. Y para que yo invierta esto, ¿qué pasará con el exponente? Debe ser negativo. Cambia de signo, ¿no? Ahí, profe, entonces, si yo quiero invertir 1/3, lo puedo hacer, o sea, puedo colocar 3 arriba y 1 abajo, que sería 3 nada más, pero siempre y cuando el exponente cambie de signo. O sea, esto es equivalente a 3 a la menos x. Y también debes recordar que cuando tienes un radical, eso se puede expresar en exponente fraccionario, ¿no? Colocamos la base 3, ¿cierto? Colocamos la base 3. El exponente se sobreentiende que es un 1 porque no hay nada. Entonces quedaría 3 elevado a la ¿cuánto? 1/3. 1/3, muy bien. Ahora sí, he logrado que las bases son iguales. Ya logré que las bases son iguales, así como aquí. Entonces los exponentes tenían que ser iguales, ¿no? Coloco aquí, por lo tanto, este exponente menos x tiene que ser igual al otro exponente 1/3. El menos pasa al otro lado y x me sale menos 1/3. X me sale menos 1/3. Y hemos desarrollado otro ejemplo de logaritmo, ¿no? Ya estos dos logaritmos requieren una mayor elaboración, ¿sí? Una mayor elaboración. Pero es la misma idea y todos los logaritmos que te den, ¿sí? Van a ser la misma idea. ¿Ya? Van a ser la misma idea. Bien. Vamos a mover un poquito la cámara. Me avisan si ven por allí solicitudes de alguno que no haya aceptado, ¿ya? Me van avisando cualquier cosa. Bien. Ahora, Sí, profesor, quieren entrar. ¿Hay alguien que falta? No veo solicitudes, ¿ah? No veo. Muy bien, bueno. Un problema de logaritmos es diferente en el sentido de que pueden darte en un mismo problema, en un mismo enunciado, más de un logaritmo. Tú puedes tener pues, un problema que te coloquen 2 logaritmos, 3 logaritmos, 4 logaritmos, y tal vez sea complicado, se podría decir, resolverlos todos utilizando la fórmula de definición. Entonces, para que tú puedas resolver cualquier tipo o cualquier problema de logaritmos, es necesario que sepas las fórmulas completas o las propiedades completas, ¿no? Supongamos que yo te doy algo así, logaritmo de 4 en base 6 más logaritmo de 9 en base 6. Es un problemita que te puede, ¿ya? Si tú intentas desarrollarlo, tal vez esto y esto de forma independiente, utilizando la formulita que te di, no lo vas a poder hacer debido a que 4 y 6, uno de ellos no es una potencia del otro, ¿no? 4 no es una potencia de 6, y 6 es una potencia de 4. Esto te va a dar un número irracional. Lo mismo ocurre con el logaritmo 9 en base 6. Pero si tú supieras todas las propiedades que hay en logaritmos, esto sale en un paso. Por ejemplo, aquí se tendría que aplicar
algo conocido como producto en el argumento. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, se multiplica y me sale así. Y logaritmo de 36 en base a 6 si lo sabes hacer, ¿no? ¿Cuánto es? 6 a la cuánto me da 36? Sale 2. Sale al toque. Pero sí sabes esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces las propiedades son importantes. Profe, ¿esa es la única? No, son varias y todas te las voy a dar, no te preocupes. Todas se las voy a dar, pero te estoy diciendo que son, con este ejemplo te doy a entender que son importantes. Ya es importante que tú prestes atención y también te lo llegues a aprender. Te lo llegues a aprender. Primero, vamos a colocar la propiedad fundamental. La propiedad, así se le conoce, ¿ah? Propiedad fundamental de logaritmos. Ya. ¿Cuál es esta propiedad fundamental? Mira. Te la voy a demostrar, porque tampoco es difícil la demostración, para que sepas también de dónde sale. Mira, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que si yo tengo un logaritmo de a en base b, por ejemplo, ese logaritmo tendrá un resultado numérico que de manera general se pone x, ¿no? Se pone x. También sabemos que a partir de ello se cumple que b elevado a la x, ¿a qué es igual? ¿Qué es lo que se cumplía? B elevado a la x es igual al a, ¿verdad? Y eso te di como primera fórmula para que te la aprendas. Entonces tenemos lo de arriba y tenemos lo de abajo. Yo podría trabajarlo como si fuese un sistema de ecuaciones. A lo de arriba le puedo llamar ecuación número 1 y a lo de abajo le puedo llamar ecuación número 2, ¿cierto? Y voy a reemplazar. Profe, ¿cómo es esto de que va a reemplazar? Voy a reemplazar la ecuación 1, ¿dónde? En la ecuación 2. ¿Cómo así? Mira, en la ecuación 1 yo tengo cuánto vale x, ¿no? Yo en la ecuación 1 veo de que x es equivalente a este logaritmo. Entonces yo abajo, en vez de x, puedo colocar su equivalente. O sea, en vez de este x, reemplazo y coloco el logaritmo de a en base b. Y si yo reemplazo, ¿cómo quedaría la ecuación 2? La ecuación 2 quedaría así. Quedaría este b elevado al x. Pero x, ¿a qué era equivalente? Al logaritmo de a en base b reemplazando, ¿verdad? Quedaría en vez de x, quedaría este logaritmo reemplazando. Y eso sería igual al a. Eso sería igual al a. Ojo, que este logaritmo sería un exponente. Todo este logaritmo sería un exponente, b sería la base y a es el resultado. Y esto, que estoy colocándolo en cuadrito, se le conoce como la propiedad fundamental. ¿Ya? La propiedad fundamental. No basta con que te memorices, sino tienes que saber entender lo que significa esa propiedad. ¿Ya? ¿Qué cosa te quiere dar a entender esta formulita? Lo que quiero que notes aquí es que para esa base b y para ese exponente, logaritmo, ¿verdad? Hay una relación. ¿Cuál es la relación? Que este numerito sea igual a ese numerito. ¿Te das cuenta? Estos números no son iguales por casualidad, sino que son iguales por condición. Tienen que ser sí o sí iguales para que apliquen la propiedad, la fórmula. B y B, ellos dos son iguales. Y si tú ves que ellos dos son números iguales, toda esta potenciación sería igual al argumento. Si el argumento es A, entonces el resultado de esta potenciación también sería A. Solamente es posible si es que estos dos números, repito, son iguales. Ejemplo, profesor. Vamos a colocar aquí ejemplos. Mira, esto es bastante fácil. Este es más fácil que la primera todavía. Ejemplos. ¿Cómo van a ser los ejemplos? Van a ser recontra aplicativos. Así te lo van a dar los ejercicios. Bastante aplicativos. Mira, si yo, por ejemplo, tengo así. Tengo 7 elevado al logaritmo de 3
en base 7. Te pregunto, ¿cuánto saldrá eso? Miras que ellos dos sean iguales. Para que Tres, profe. Muy bien. Si son iguales, profesor, ya me di cuenta, 7 y 7. Ah, ya, entonces como son iguales, todo esto se reduce al argumento. ¿Quién es el argumento? 3. 3. Listo, nada más. No tienes que hacer nada más. Mira la propiedad y colocas tu respuesta. ¿De acuerdo? A ver otro. Voy a colocar aquí, a ver, ¿qué coloco? Ya, pi más 2. No te voy a asustar, ¿ah? Pi más 2 elevado al logaritmo de 8 en base pi más 2. ¿Cuánto sale? 8. Muy bien, porque pi más 2 es un número, al fin y al cabo. Pi más 2 es un número. Si esos números son iguales, todo se hace el argumento. O sea, esto es igual a 8. Profesor, ¿todos los problemas van a ser así de fáciles? No todos, pero sí van a estar fáciles de todas formas. Tal vez en algunos casos tengas que hacer uno que otro paso adicional. Y te voy a colocar aquí también un ejemplo. ¿Qué pasaría si cuando me dan algo similar a esto, ellos dos no son iguales? ¿Qué pasaría si ellos dos no son iguales? ¿Se podría resolver? La pregunta es sí, pero depende. ¿Depende de qué? Dependerá si uno de ellos es potencia del otro. Si uno de ellos es potencia del otro, sí se puede. Pero si estos números no guardan ninguna relación de potenciación, entonces va a ser imposible que tú des como resultado un número. ¿Sí? Un número entero. Bien, entonces vamos a colocar aquí un ejemplo. Imagina que te doy así, te doy 36 elevado al logaritmo de, por ejemplo, 14 en base 6. ¿Ya? Si yo te digo, esto sale 14, ¿qué dirás? ¿Está bien o está mal? ¿Podría decir yo que sale 14? No, Sí. no, porque esta propiedad solamente aplica cuando estos dos números son iguales. Por eso te digo, mucho cuidado con las propiedades, ¿ya? Aquí decir que vale 14 estaría mal porque ellos dos no son iguales. Acá tengo un 36 y tengo un 6. Son números diferentes. Pero lo que sí podría darme cuenta es que el 36 y el 6 tienen algo en común. Que uno es la potencia del otro. 36 es una potencia de 6. Entonces, ¿qué tendrías que hacer, profesor? ¿Qué tengo que hacer allí? Tienes que transformar. Tienes que convertir a este 36 en una base 6. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Ese 36 yo lo puedo colocar como ¿qué? Como un 6 a la ¿cuánto? Un 6 al cuadrado, ¿verdad? Un 6 al cuadrado. Entonces, en vez de 36 coloco el 6 al cuadrado y este exponente que es un logaritmo que haría por logaritmo de 14 en base 6. Cuando hay un paréntesis entre los exponentes, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican, profe. Se multiplica, ya. Y te pregunto, ¿en la multiplicación importa el orden? ¿O da lo mismo? Y uno... Da lo mismo. Da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Da lo mismo, profesor. Ah, ya, entonces mira, si es lo mismo multiplicar 2 por el logaritmo o el logaritmo por 2, yo lo que podría hacer es cambiar la posición, ¿ok? Puedo cambiar la posición. Y si yo cambio la posición, no va a afectar en nada, porque se están multiplicando. Yo aquí voy a hacer lo que tú nunca has hecho, el metizaje. Voy a meter el logaritmo, ¿sí? Voy a meter el logaritmo y voy a sacar el 2, ¿de acuerdo? Voy a sacar el 2. ¿Con qué intención hago el metizaje? Con la intención de que esto te parezca a mi fórmula. Ahora sí tú puedes notar que... ¿Conectado arriba? ¿Estás conectado arriba? Los números son iguales, entonces ya todo esto sale 14. Ah, ya, profe, entonces si todo eso sale 14, quedaría solamente 14 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 14 al cuadrado? 196. Muy bien, es 196. Nada más, eso sería la respuesta de este. Uy, pero bueno, Profe, ¿puede aceptar a algunos alumnos?
Por favor, el audio. ¿Sí? Por favor, el audio. Tengan cuidado con el audio. Ya acepté. Ya acepté. Ya acepté. Bien, voy a colocar otro ejemplo por si no quedó claro. Tal vez, imagino que alguien quiere otro ejemplo, voy a colocarlo arriba, ¿ya? Mira por favor, ¿ah? Aquí voy a colocar así. Voy a colocar 49 elevado al logaritmo de 98 en base 7. Ya dime, ¿qué hago allí? ¿Qué me convendría hacer allí? Aplicar la fórmula de manera directa no puedo, porque no son iguales. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? Potencia, profe. Claro, transformar. De 49 a... Claro. ¿En qué? 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, igualar. 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, y afuera quedaría este exponente del logaritmo. 98 en base 7. Ahora, ¿qué haces? Cambio el orden. Claro, lo que nunca has hecho con ella, ¿no? El metisaca. Metes el logaritmo, ¿sí? El logaritmo y sacas el 2. Listo. Ahora sí aplica la propiedad. Por la propiedad ya son iguales y sale 98. Profe, entonces la base es 98, el exponente es 2. ¿Y cuánto sale? 9604. 9.604. 9.604. Y ya está. ¿Ok? Ya está. Aquí voy a colocar como observación, porque también creo que esto va a ser importante. Observación. Y voy a colocar una propiedad muy similar a esta. ¿Ya? Muy similar a esta. Si tú tienes algo así, tienes un A, sí, un número elevado a un logaritmo, pero lo que ocurre aquí, muchachos, es que ellos dos ya no son iguales. O sea, tienes un número elevado a un logaritmo, pero ellos dos ya no son iguales. Profe, si ellos dos no son iguales, ¿puedo hacer algo, puedo hacer otra cosa distinta a lo que se cumple aquí? Y hay una cosa que puedes hacer aquí. ¿Sabes qué cosa es? Tú puedes cambiar la posición de los números extremos. El A y el C pueden cambiar de posición. El C baja y el A sube. Eso podrías hacer. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así. Quedaría C elevado al logaritmo de A en base. El A subió, el C que estaba arriba baja como base, y el único que se mantiene en la misma posición es el B. Esa es una propiedad también importante, ¿verdad? Propiedad importante que puedes utilizar en los ejercicios. Es más, en los problemas o en los ejemplos que yo he dado antes, ¿sí? Los últimos ejemplos que he colocado, tú lo podrías resolver también con esto que acabo de escribir aquí, con la observación. Y creo yo que si tú aplicas esto, hasta podría salir más rápido. A ver, mira. Aquí teníamos 36 elevado al logaritmo de 14 en base 6. Si tú aplicas esta propiedad aquí, ¿cómo quedaría? El 36 y el 14, si uno cambiarían de posición. Entonces, el 14 bajaría. ¿Y quién sube? El 36. Ahora, olvídate del 14 por un momento y dime, este logaritmo, ¿puedes calcular su resultado? Claro, sale 2. Claro, 2. Entonces quedaría 14 al cuadrado. ¿Y cuánto es 14 al cuadrado? Me dijiste 196 y salió. ¿De acuerdo? Y salió. Entonces, esa es una propiedad también importante. Y lo mismo podrías utilizar arriba. El 98 baja, el 49 sube, quedaría el logaritmo de 49 en base 7 y eso es 2. Igual, 98 a la 2 te saldría 9604. ¿Ya? Bien, hasta ahorita vamos 2 propiedades, porque esta no la vamos a contar. Esto es como un corolario de la primera propiedad, ¿ya? Es como una extensión. Entonces, hasta ahorita vamos 2 propiedades. La definición, que es, por así decirlo, la más importante, pero no la única, y la propiedad fundamental. ¿Alguna pregunta antes de borrar? No, profe. No tome foto. Tome foto, profe.
Profe, tómale foto, por favor. Ya, voy a tomar fotos. A ver, un momento. Profesor, tómale foto y envíalo al toque grupo, por favor. Al toque, estás apurada. Ajá, rápido, rápido. Sí, no, si fuera tan amable, por favor. Ya, a ver, un momentito, ya. Ya. A ver. Ya, lo acabo de mandar al grupo. Vamos a, ahora sí, irnos por aquí, borramos rápido y seguimos. Ya a partir de ahora, se podría decir que viene la parte del formulario. Ahora sí, quiero que aguantes, quiero que resistas y que prestes atención a las fórmulas, propiedades que voy a escribir, ya que estas propiedades todas en realidad son bastante importantes y también interesantes para los ejercicios. Utilizando estas propiedades lo vamos a desarrollar de una forma más rápida, los problemas, ¿sí? Una forma más breve. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí una vez las propiedades. Vamos a escribir así, propiedades. Vamos a llamarle auxiliares. Propiedades auxiliares, ¿ya? Bien. Número 1, a ver, propiedad número 1. Profe, ¿qué va a colocar en la propiedad número 1? Mira, vamos a empezar con lo más fácil. Si tú tienes un logaritmo, ¿ya? Esta es la primera propiedad. Tú tienes un logaritmo donde el argumento y la base son números iguales, entonces la propiedad me dice que este logaritmo vale. Ejemplo, si yo te doy, ¿cuánto es logaritmo de 5 en base 5? Tú me dirás, profe, 1. ¿Cuánto es logaritmo de 13 en base 13? Esto es 1. Logaritmo de 2 en base 2, eso es 1. Logaritmo de pi en base pi, eso es 1. Siempre cuando tú veas que ellos dos son iguales, a veces te lo pueden dar en letras también. Logaritmo de c en base c, esto es 1. Siempre cuando la base y el argumento son iguales, el resultado del logaritmo es 1. Bien, la primera propiedad sencilla, ¿no? Vamos con la segunda. La segunda propiedad me dice lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo, ¿ok? Donde la base es cualquier número, ¿sí? La base es cualquier número, pero el argumento es 1. ¿Cuánto vale ese logaritmo? La propiedad me dice que el logaritmo vale 0. Claro. Si yo te digo, a ver, si el argumento es 1 y acá le pongo base 5, 5 a la cuánto me da 1? 0. Si yo te digo, ¿cuánto es logaritmo de 1 en base 7? 7 a la cuánto me da 1? 7 a la 0. Entonces, todos esos logaritmos donde el argumento sea 1, va a tener como resultado 0. ¿De acuerdo? Va a tener como resultado 0. Te voy a hacer aquí una pregunta, a ver si has estado atento o no. ¿Ya? Si has estado atento o no. ¿Cuánto vale, te pregunto, cuánto vale el logaritmo de 1 en base 1? 1. ¿Vale 1? ¿Vale 0? 1. 1, profe, 1. 1. 1 o 0. Indeterminado, profe. 1, Las dos cosas, creo, profe. Logaritmo de 1 en base 1 no existe. Indeterminado.
Porque yo te puse condición del problema, condición del logaritmo, que la base tiene que ser diferente a 1. No sé si recordarás, no sé si has estado atento a eso. La base no puede ser negativo, no puede ser 0 y no puede ser 1. Por eso que el logaritmo de 1 en base 1 no sale 1, no sale 0. Eso simplemente no existe. ¿Ya? Profesor, Dime. profesor, si en algunos casos el argumento o la base con tan solo uno de ellos sea negativo, ¿no existe tampoco o sí existe? No existe. No puedes trabajar un logaritmo con elementos negativos. Ninguno de ellos puede ser negativo. O si fuesen ceros tampoco. Si fuese un 0 arriba o un 0 abajo o ambos ceros, no existe. No existe ese logaritmo. ¿De acuerdo? Sí, profe, Sí. gracias. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la segunda propiedad, también sencilla. Vamos con la tercera. Muchas veces tú puedes tener un logaritmo, puedes tener tu argumento bien bacán, pero no te dan una base. Profesor, ¿puede ser que no me den la base? Sí. Puede darse el caso que no te pongan la base. Y cuando no te pongan la base, ¿sabes qué debes interpretar? Debes interpretar aquí que si no hay base, la base tiene que ser el número 10. Si no hay base, tú tienes que asumir que la base es el número 10. Importante. O sea, si yo te doy logaritmo de 100, nada más a secas, logaritmo de 100, ¿cuánto sale? 2. Claro. No te estoy dando base, pero tú ya tienes que pensar que si no hay base, es 10. Y 10 a la cuánta me da 100? 2. Listo. ¿Cuánto será logaritmo de 1000? A secas. 3, profe. 3. ¿Cuánto será logaritmo de 0,1 a secas? 0,1. 1. ¿Cuánto? 0,1. No. A ver. Mira, 0,1 no es 1 sobre 10. Y si no hay base, se sobreentiende que la base es 10. -1, profe. -1, muy bien. 10, para llegar a 1 sobre 10, tiene que ser el exponente de -1. Pues eso sale -1. Pero la idea en sí es que si tú no ves base en el logaritmo, ya asumes que la base es el número 10. Ya eso es lo importante en esta propiedad. Bien. Pasamos a la siguiente, propiedad 4. Si, por ejemplo, tú tienes a un logaritmo que está elevado a un exponente, llamémosle el exponente n minúscula, ¿ya? Hay otra forma de representar que un logaritmo está elevado a un exponente. Ojo, si está con paréntesis, significa que este n eleva a todo el logaritmo. Me refiero a que para que tú desarrolles esto, tendrías que primero calcular el logaritmo y luego ese resultado recién elevarlo a la n. No es que cuando tú veas esto, el n eleve al argumento y a la base. No, eso no significa. Este n está elevando al resultado del logaritmo. Entonces, esto tiene otra representación. Eso también se representa si colocas igualito logaritmo de a en base b, pero si yo quiero indicar que esto está elevado a un exponente sin utilizar paréntesis, ese exponente lo tienes que colocar encima del log. ¿Ya? Ese exponente tiene que ir encima del log. Sea aquí o sea aquí con paréntesis. Pero no lo vayas a colocar aquí sin un paréntesis, ¿ya? Porque eso va a entenderse de otro modo. Y justamente aquí viene la quinta propiedad. Si yo tengo algo como lo que te mencionaba, con un numerito aquí, ¿sabes qué significa eso? Eso significa que este exponente n únicamente eleva el argumento. Aquí significa que el n únicamente eleva el argumento cuando no hay paréntesis. Y si el n está elevando a este argumento, muchas veces este n no me ayuda, me estorba, no me sirve.
Entonces, ¿qué se hace con ese n? Se le pasa al lado izquierdo, ¿ok? Se le bota por este ladito izquierdo y quedaría aquí adelante multiplicando. Entonces, lo que hacemos con este n es que lo pasamos aquí a la izquierda y pasa a multiplicar. ¿Y cómo quedará? Quedará así. N por logaritmo de a solamente porque el n ya lo pasé en base. Si el argumento tiene un exponente, este exponente pasa adelante a multiplicar. En el otro caso sería cuando ya no el argumento, sino cuando la base tenga un exponente. ¿Qué pasará si ahora la base es el que tiene el exponente? Este exponente también puede estorbar. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo en el lado izquierdo. Pero ya no va a pasar así como está, sino que va a pasar de forma invertida. O sea, pasa así, como 1 sobre b por logaritmo de a en base b nada más, porque el n ya lo pasa 3 adelante a multiplicar. Pero ojo, el n pasa a multiplicar de forma invertida cuando es exponente de la base y el exponente pasa tal cual cuando es del argumento. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia del exponente del argumento con el exponente de la base. Bien. Dime si hasta allí estás entendiendo o ya estás en otro planeta. Avísame, por favor. ¿Hasta ahí todo claro? Me estoy yendo. Siga. Ya, sigo, muy bien. La número 4 no entendí bien. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿Qué número no entendiste? La 4 nada más. La 4. La 4, más que una propiedad, eso creo yo que sería como una notación. Solamente a lo que me refiero, es lo siguiente. Imaginemos que tú tienes un logaritmo fácil, ¿ya? Un logaritmo de 64 en base de 4. Y esto está elevado a la 5, supongamos. Ya. Este exponente 5 está elevando a todo el logaritmo. Entonces, la forma correcta, si tú quieres desarrollar esto, es que primero resuelvas este logaritmo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 64 en base de 4? ¿Cuánto vale? 3. Tú tendrías que resolver el logaritmo y a partir de allí recién elevar. 3 a la 5, ¿cuánto es? 243. Listo, acá. Pero si, por ejemplo, tú quieres elevar, ¿sí? Quieres colocar también el exponente 5 que está elevando a todo el logaritmo, pero no quieres utilizar paréntesis, entonces esto también se podría representar así. Pero el 5, a lo que voy es que el 5 no lo voy a hacer colocar aquí solito, sino que el 5 tiene que estar aquí en el medio. Y lo resuelves del mismo modo. Ese logaritmo vale 3 y 3 elevado a la 5 me sale 243. Pero si tú tuvieses algo así, así, sin paréntesis, entonces ya no lo vas a resolver de este modo. Aquí quiere decir de que el 5, al no haber paréntesis, solamente está elevando al argumento. Entonces ya aplicarías esta propiedad. Pues. Cuando el argumento tiene un exponente, este exponente pasa adelante a multiplicar. Entonces este 5 pasaría aquí a multiplicar. Y quedaría 5 por logaritmo de 64 en base 4. Ahora sí, ¿cuánto vale el logaritmo de 64 en base 4? Dijimos que valía 3. Y 5 por 3 sale 3. Entonces, y lo que noté fue la diferencia de los resultados. Por lo tanto, son diferentes notaciones. ¿Se entiende la idea? Lo que no quiero es que confundas estos dos, ¿no? Que tengas bien claro que los paréntesis son importantes al momento de notar exponentes. Nada más. Vamos a borrar, ya vamos a borrar. Y vamos a seguir con las propiedades. Profesor, si no, entonces en la 4 siempre tiene que haber paréntesis. Claro, entonces si tú quieres indicar que un exponente está elevando a todo un logaritmo, tienes estas dos formas. Puedes hacerlo con el uso de un paréntesis o puedes hacerlo con el uso del exponente, pero arriba del ojo. Si quieres dar a entender que este exponente está afectando a todo el logaritmo. Porque si lo pones solamente así,
Va a indicar que el exponente únicamente eleva al argumento. ¿Ya? Es lo único que te trata de decir la propiedad 4. Vamos con la siguiente, ya tocaría la propiedad 7. Propiedad 7. En esta propiedad 7 vamos a ver lo que justamente te daba un ejemplo al inicio de colocarte todas las propiedades, ¿no? Que vendría a ser el producto argumento, o sea, cuando en el argumento haya un producto. Si yo tengo algo así, logaritmo, y en el argumento veo una multiplicación, un producto, en base B, por ejemplo, yo este producto lo podría descomponer en una suma de logaritmos. Entonces, yo podría decir que esto es igual a una suma de logaritmos. Profe, ¿por qué 2 logaritmos? ¿Por qué no 3? Porque ahorita estoy dando como ejemplo un producto solamente de 2 factores. Entonces, en un logaritmo vas a colocar uno de los factores en el argumento m, aquí colocarás el otro n, pero lo que sí debe pasar es que todos los logaritmos deben ser de la misma base. Si él es base b, aquí también base b, y aquí también base b. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se cumple. Si tú ves un producto en el argumento, tú lo puedes descomponer en una suma de logaritmos. Si hubiesen 3 factores, 3 logaritmos. Si hubiesen 10 factores, una suma de 10 logaritmos. También se puede entender esto de forma inversa. O sea, dada una suma de logaritmos con igual base, tú podrías colocarlo como un único logaritmo y los argumentos se multiplican. Por eso te decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo el logaritmo de 36 en base, otro número, logaritmo de 12 en base 5, a mí tal vez se me da la gana de que el 12 se convierta en un 3 por 4. Y ya tengo 2 factores. Entonces, como tengo 2 factores, lo descompongo en una suma de 2 logaritmos. En un logaritmo coloco el 3, en otro coloco el 4. Pero ambos deben ser la misma base, o sea, base 5. Desde esto, puedo llegar a esto, tal vez en algún problema me conviene tener algo como él, entonces lo transformo. Viceversa, yo puedo tener algo así. Yo tenía este ejemplo, pues, ¿no? Logaritmo de 4 en base 6 más logaritmo de 9 en base 6. Entonces, si yo me doy cuenta que los logaritmos son de igual base, puedo colocar un único logaritmo, la misma base, y estos argumentos se multiplican. 4 por 9. ¿Y cuánto es 4 por 9? 36. Y eso sí tiene resultado, ¿no? 6 al cuadrado me sale 36. ¿Bien? Entonces, eso es la propiedad número 7. Esa es la propiedad número 7. ¿Ya? Listo. La propiedad 8 es similar, solamente que si acá teníamos producto, en la 8 vamos a tener un cociente. Vamos a tener un cociente. Entonces acá sería un m sobre n. Si de la multiplicación se convierte a una suma de logaritmos, ¿en qué se convierte? Profe, resta. Una resta. Aquí importa el orden. Primero debe ir el numerador y luego debe ir aquí el que se encuentre en el denominador. Listo. Ya está. Propiedad 9. Hoy llevamos 9 propiedades. A ver, aquí te podría colocar lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo normalito, normalito, de A en base B, y tal vez en algún ejercicio a ti te conviene de que ellos dos cambien de posición. Profe, ¿se podrá que la base se convierta en argumento y el argumento se convierta en base? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Pero para hacer eso se debe invertir el logaritmo. O sea, eso quería decir 1 sobre... Y ahora sí lo puedes cambiar. Logaritmo de, ¿cómo quedaría si lo cambio? De B en base A. ¿Ya? Logaritmo de B en base A. Viceversa también, ¿no? Si tú quieres que el logaritmo de estar abajo pase en la posición de arriba, pase como un numerador, entonces los elementos se invierten. ¿Sí? Argumento pasa a ser base pasa a ser etcétera. ¿Ya? Propiedad 10. Propiedad número 10. Esta propiedad 10 es muy conocida, que hasta tiene un nombre, tiene su nombre propio. Ya tiene un nombre propio esta propiedad. ¿Cómo se le va a llamar? Se le conoce como la regla de cadena. No sé si alguien lo ha escuchado.
se conoce como la regla de cadena. Consiste en un producto de logaritmos. No confundir con las 7. En las 7 yo aquí no tengo un producto de logaritmos, yo tengo un producto en el argumento, pero hay un solo logaritmo. En cambio, para la regla de cadena tú debes tener un producto de logaritmos, mínimo 2, ¿no? Plural. Pero pueden haber 3, 5, 10, 20, 50, lo que tú quieras. Yo voy a dar un ejemplo con 3, ¿ya? Yo aquí voy a colocar un producto de 3 logaritmos. Un logaritmo de A en base B, un logaritmo de B en base C y un logaritmo de C en base B. ¿A qué es igual para la propiedad? Date cuenta que estos 3 factores que yo he colocado son logaritmos, pero hay una repitencia. Hay una repitencia, mira, la base de este logaritmo resulta ser el argumento del siguiente logaritmo. O sea, se repite. La base del segundo logaritmo es igual al argumento del tercer logaritmo, del que le sigue. Son iguales. Y si yo hubiese colocado un ejemplo con más logaritmos, esta relación se tendría que seguir cumpliendo. O sea, si acá veo una base de, el siguiente logaritmo que hubiese colocado tendría un argumento de, para que tú apliques la propiedad. Y se van formando, pues, repitencias. Entonces, estas repitencias más o menos forman un eslabón y por eso se le llama cadena, ¿no? Las cadenas se forman con los eslabones. Se llama regla de cadena y lo que se va a cumplir y lo importante aquí es que esos elementos que se repiten se eliminan, se cancelan. Los B se van, los C se van. Profe, ¿y a qué es igual todo eso? Eso es igual únicamente a logaritmo de qué argumento me va a quedar si todos los que se repiten se van, se cancelan. El único argumento que me queda es A. ¿Y qué base me va a quedar si todos los que se repiten se cancelan? Me va a quedar la base. Y ese sería el resultado. O sea, todo ese producto, si estuviese más, no importa, todo ese producto va a ser igual a un único logaritmo con el argumento que es el diferente y con la base también que es el número diferente. ¿De acuerdo? Bien. Hay un ejemplo. Ejemplo. Si yo, a ver, veo logaritmo de 5 en base 4 por logaritmo de 8 en base 5 por logaritmo de 16 en base 8. Dime, ¿a qué es igual el producto de esos 3 logaritmos? ¿La ves o no la ves? 2. Ah, habla fuerte, a ver, para escucharte. 2. 2. Dale 2. Muy bien. Mira, el 5 y este 5 se repiten. El 8 y este 8 se repiten. Ahora dirás, profesor, pero no solamente se tendría que repetir base, argumento. No, también se podría repetir en el orden argumento, base. O sea, puede ser en cualquier dirección, pero siempre tiene que darse el mismo sentido, sí, pero en cualquier dirección. Puede ser la dirección de esta diagonal o de la otra diagonal, pero todas siempre en el mismo sentido, ¿ya? Pues aquí está bien como me dice tu compañero, logaritmo, el único argumento que quedaría es 16 y la única base que quedaría es 4. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 16 en base 4? Eso sale 2. ¿No? Por eso me dice tu compañero, la respuesta es 2. Y aquí tenemos la propiedad número 10. Bien. Si aguantas, ¿no? ¿Puedo colocar más? ¿Si aguantas? Claro. Siga. Ya, muy bien, muy bien. Lo sigan. Bien, vamos a colocar la siguiente, propiedad 11. Esta propiedad 11 también tiene nombre. Esta propiedad 11 se le conoce como el cambio de base. Propiedad, cambio de base. Lo que sí me debo fijar es de la hora, porque la hora sí se pasa volando. Mira, ya nos queda poquito más de media hora. Cambio de base. Regla de cadena era para
producto de logaritmos. En cambio, la propiedad cambio de base va a ser para una división de dos logaritmos. Yo aquí tengo un logaritmo, por ejemplo, de A en base M, y acá tengo un logaritmo de B en base M. ¿Ya? Y esos logaritmos se están dividiendo. ¿Qué me dice la propiedad? Dice lo siguiente. Si tú tienes una división de dos logaritmos, pero estos logaritmos tienen la misma base, entonces tú puedes hacer un cambio en la base y el resultado de esta división me da un único logaritmo, pero como va a haber un cambio de base, por el nombre también te puedes guiar, estas bases se van a ir. Si no ves que hay un cambio de base, eso que se repite se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar A arriba, ¿verdad? Hay un A arriba y un B abajo. Entonces justamente lo trasladas en la misma posición. Entonces el de arriba sería el argumento y el de abajo sería la base. ¿De acuerdo? Entonces si yo tengo, a ver, un ejemplito te voy a dar. Uno no tan fácil, ¿ya? Uno no tan fácil. A ver. Logaritmo de 512. 3 no. Le voy a poner un 7 y aquí un logaritmo de 4 en base 7. A ver, dime, ¿a qué es igual eso? ¿A qué es igual? Mirando la propiedad, ¿qué dirías? Logaritmo de 502 en base 4. Muy bien, logaritmo de 512 en base 4 porque los 7 se cancelarían. Quedaría logaritmo de 512 en base 4. Muy bien. Ahora, si yo te pediría la solución de esto, 4 a la cuánto me da 512. 8. ¿A la 8? No te preocupes por eso tanto, pero la idea aquí solamente es que me entiendas esta transformación. 8, no, creo que aquí sale 9 medios, si no me equivoco, ¿ya? Pero lo importante es este cambio, porque esto ya tú lo vas a poder desarrollar con más calma utilizando lápiz y papel, ¿no? No te preocupes, esto lo haces por definición y te sale, no hay ningún problema. A ver, si yo coloco algo así, logaritmo de raíz de 3 en base pi sobre logaritmo de raíz de 2 en base pi. ¿A qué sería igual esto? Tú dirás, profe, facilito, los pi se va y me quedaría el logaritmo de raíz de 3 en base raíz de 2. Eso solamente es la propiedad 11. Y se llama la propiedad cambio de base. Ya, espero que haya quedado claro también esta parte. Y si ya... Dime. ¿Cuándo la puedo usar? ¿Cuándo lo puedes usar? Dependerá el problema. Generalmente se usa, como puedes observar, en división de logaritmos. Si tú ves por allí división de dos logaritmos y además estos tienen la misma base, entonces lo más probable es que puedas aplicar esa propiedad para su solución. Pero esa pregunta que me haces ya es muy particular. Yo tendría que ver un problema y decirte si es que se aplica o no y por qué. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante al desarrollar los ejercicios. Hasta aquí, muchachos, creo que es suficiente con las propiedades. Te he dado la fórmula por definición, que te dije que era la principal. Luego te he dado la propiedad fundamental, que también estaba fácil, cuando dos numeritos se repetían. Y te he dado 11 propiedades auxiliares, y estas 11 también son interesantes, y las vas a usar en los ejercicios. O sea, todas las propiedades aquí son interesantes. Para ya terminar con la parte teórica, solamente me faltaría explicarte la clasificación, porque vamos a ver tipos y clases de logaritmos, y con eso ya terminamos. Clasificación. Bien. Como primer tipo de logaritmo, como primera clase, vamos a estudiar al famoso anti.
Me refiero pues al antilogaritmo. Antilogaritmo. ¿Has escuchado tú del antilogaritmo alguna vez en tu vida en el colegio, sí o no? Claro. Yo lo he escuchado, pero no me acuerdo, profe. Nunca. Claro, el elemento es frágil, del colegio tal vez ya no te acuerdas mucho, pero aquí te voy a volver a refrescar la memoria y te vas a dar cuenta que sigue siendo igual de sencillo. Antilogaritmo también tiene su propia notación. Logaritmo, su notación es log, ¿no? Que cuando tú lees log, se trata de un logaritmo común y corriente. El antilogaritmo tiene su propia notación y también corresponde a las primeras letras del nombre. Se denota como antilog. Antilog. Ya cuando veas eso ya sabes que es un antilogaritmo. Este antilogaritmo también va a tener dos elementos. Similar, muy similar. Va a tener una base y va a tener un argumento. ¿De acuerdo? Ahora, profe, lo importante, ¿cómo se resuelve el antilogaritmo? Y aquí te diré que el antilogaritmo se resuelve más fácil que un logaritmo normal, que un logaritmo común y corriente. Es mucho más fácil, porque aquí al menos tú te hacías una pregunta y te ponías a pensar para buscar un número y estar probando. En cambio aquí no tienes que probar nada, ni siquiera vas a pensar. Porque aquí únicamente se resuelve y se encuentra el resultado elevando la base con el argumento. O sea, un antilogaritmo se calcula la base elevado al argumento. B elevado a la E. Nada más. Así de sencillo se calcula un antilogaritmo. Me parece igual, profesor. ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Parece igual. No. Parece igual, pero no es igual, ¿eh? El logaritmo se calculaba de una forma diferente. Y mira, acá voy a colocar los ejemplos, ¿no? Si yo tengo aquí un logaritmo de 8 en base 2, y aquí tengo un antilogaritmo de 8 en base 2, nos vamos a dar cuenta que tienen resultados diferentes porque su cálculo, justamente el cálculo para cada una de estas operaciones es diferente. ¿Cómo te había enseñado que se calculaba un logaritmo común y corriente? Yo te decía de que te preguntaras, ¿no? 2 elevado a qué número me daba 8. Te ponías a pensar, ¿cuál es? 3. Claro, porque 2 al cubo me da 8. Pero al menos tú te realizabas una pregunta y luego tú mismo te respondías, pensabas y te respondías. En cambio aquí es bastante rápido, porque la solución es simplemente elevando los números que ya tienes. O sea, tienes que agarrar el 2 y tienes que elevarlo a la 8. ¿Y 2 a la 8 cuánto es? 256. 256. Y ya está, rapidito. Entonces yo aquí te doy, a ver, antilogaritmo de 3 en base 11. A ver, ¿quién me dice cuánto sale esto? Antilogaritmo de 3 en base 11. 1331. Muy bien, 1331. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque solamente tienes que elevar 11 al cubo. Nada más. 11 al cubo. A ver otro. Antilogaritmo de 5 en base 5. ¿Cuánto sale? A ver. Antilogaritmo de 5 en base 5. ¿Quién me dice? O dime, tal vez estoy dando números muy grandes. 3.125. 3.525, profe. 1125. 125. Ya está. Listo. Muy bien. Ya, voy a colocarte, estaba pensando si colocarlo o no, voy a colocarte una observación porque puede ser de que lo utilice, ya puede hacer caso que lo utilice. Si tienes un antilogaritmo de un logaritmo
de un logaritmo n en base b. O sea, date cuenta de esta expresión. Quiero que por favor miren la expresión. No te vayas a marear, por favor. No te vayas a marear. Te explico qué cosas quiere decir esto. Acá tienes un antilogaritmo cuya base es b y su argumento es este paréntesis. O sea, el argumento n del antilogaritmo en este caso sería este paréntesis. O sea, su argumento sería un logaritmo. Y este logaritmo tiene argumento n y base b. Cuando tú veas esto, cuando tú veas un antilogaritmo de un logaritmo, donde sobre todo estos números son iguales, b y b son igualitos, ¿sí? Entonces, por propiedad, esto es igual a e. Esto sale e. Y esto se podría demostrar, ¿no? Porque si es un antilogaritmo, ¿cómo se resuelve un antilogaritmo, muchachos? Se eleva, ¿no? La base elevado al argumento. O sea, aquí tendría que elevar la base b elevado al paréntesis, ¿no? Que es el argumento. O sea, elevado a logaritmo de n en base b. Pregunto, ¿esta no es una propiedad que te he dado? ¿A qué es igual eso? Propiedad fundamental. N. Eso es n, ¿no? Propiedad fundamental. Por eso que sale n. Tiene su demostración. Aplicando la definición de antilogaritmo y luego la propiedad fundamental. Entonces, date cuenta que sale, siempre sale. Ya está. Ya, eso únicamente, muchachos, es el antilogaritmo, no es otra cosa. La forma sencilla para resolverlo es base elevado al argumento. Espero que también haya quedado claro la primera, sobre todo la primera clase, que es la más fácil, el antilogaritmo. Bien. Número 2, segunda clase. Ya te enseñé el anti, ahora vamos con el colo. Me refiero al cologaritmo. Cologaritmo. Ya, ahora tengo que enseñarte el cologaritmo. El cologaritmo tiene su notación también con sus iniciales, o sea, con las iniciales, pues, colo. Tiene un argumento y tiene una base. Lo importante es, ¿cómo se calcula un cologaritmo? Aquí vas a tener dos opciones para calcular este cologaritmo. Hay dos opciones, tú escoges sobre todo cuál te va a convenir en el problema, en el ejercicio que estés desarrollando. En algunas ocasiones me conviene uno, en otras me conviene el otro. Por eso que es importante que te aprendas los dos. La primera es que para que tú desarrolles un cologaritmo, tienes que convertirlo en un logaritmo común y corriente. No, lo que no puedes hacer es del cologaritmo al toque pasar el número que es la respuesta. No. Del cologaritmo tienes que convertirlo a un logaritmo común y corriente, y cuando ya sea un logaritmo común y corriente ya vas a saber cómo desarrollarlo porque ya te enseñé la definición de logaritmos, ¿verdad? Entonces hay dos formas para transformarlo a un logaritmo normal. La primera es que simplemente lo coloques igualito, el mismo número del argumento, el mismo número en la base, pero haya un cambio de signo. Esa es la primera forma. Solamente que le antepongas aquí el menos y del cologaritmo se transforma en un logaritmo normal. Es la primera. Y la segunda forma, si es que tal vez no te conviene cambiarle de signo, no te conviene que se convierta en negativo tal vez, es que coloques logaritmo, ya el mismo signo logaritmo, la base también es igualita, pero lo que sí va a cambiar es el argumento. Y lo que va a pasar con el argumento es que se va a invertir. Te va a quedar 1 sobre n. ¿De acuerdo? Te va a quedar 1 sobre n. Entonces, yo te digo, a ver, ¿cuánto sale con logaritmo de 27 en base 3? ¿Cuál será tu respuesta para calcular eso? Tú dirás, a ver, profesor, tengo que escoger si utilizo la primera o la segunda. ¿Cuál crees que sea más fácil? ¿La primera o la segunda para este ejercicio? La primera. La primera me dice que para que se convierta en un logaritmo normal, simplemente le anteponga el menos y ya está, y ya se convirtió en un logaritmo normal. ¿Y cuánto es el logaritmo de 27 en base 3?
-3. Y con el signo, la respuesta sería -3. ¿De acuerdo? La respuesta sería -3. Así es sencillo, jóvenes. Así es fácil. Aquí voy a colocar unos ejemplitos. A ver, ¿cuánto será cologaritmo de, a ver, de un 25avo en base 5? ¿Cuánto sale? ¿Qué me conviene? ¿La primera? Ahora, ¿qué me conviene? ¿La primera o la segunda? La segunda es más fácil. La segunda, profe. Me quedo con la segunda, profe. Segunda, profesor. La base se mantiene, mira, el B se mantiene, la base se mantiene, pero si es que ya no le vas a ponerle el signo negativo, lo que tendrías que hacer ahora entonces es invertir el argumento. Si yo invierto este argumento, ¿cuánto me va a quedar? Si yo invierto un 25avo, el 25 sube, el 1 baja, me quedaría solamente 25, ¿no? Porque 25 entre 1 y 25. Y esto me da como respuesta 2. Eso me da como respuesta 2. Y si yo, por ejemplo, tengo cologaritmo de 64 en base 4, ya me conviene la primera. La primera me dice que solamente la anteponga el menos y todo sigue igualito. Todo sigue igualito. Y este logaritmo sale 3, ¿no? La respuesta sería -3. ¿Ya? Esa es la segunda cosa. Entonces, ya te enseñé el antilogaritmo, ¿sí? Ya te enseñé el cologaritmo. Ahora tengo que enseñarte el nepe. El neperiano. Déjame terminar. ¿Sí? Déjame terminar. Tengo que enseñarte el neperiano, ¿ya? El logaritmo neperiano. O también... Bien, profe. Escucha. ¿Por dónde me va a enseñar eso? Escucha. O también conocido, porque esto de acá tiene otro nombre, ¿ya? Tiene otro nombre. Se le conoce también como el logaritmo natural. Escucha, logaritmo natural. Cuando tú estás, tal vez, ¿no? Si es que, no sé, al final te llegas a animar a estudiar en alguna universidad, generalmente en las universidades nacionales le llaman a ese tipo de logaritmos neperianos nacionales. Pero en las universidades privadas, sobre todo, suelen llamarle como logaritmo natural. Pero ambos nombres se refieren a lo mismo, ¿sí? Al mismo logaritmo. ¿Cuál es este logaritmo neperiano o logaritmo natural? Su notación es diferente también. Entonces, vamos a colocarle la L del logaritmo y la N de neperiano o natural. Lo bueno es que ambas palabras empiezan con N, para que lo entiendas de las dos formas. Logaritmo natural o logaritmo neperiano, ¿ya? Y este logaritmo natural o neperiano no vas a ver una base. No vas a encontrar una base aquí. Lo que sí vas a encontrar es un argumento, ¿ya? Profe, ¿y qué debo entender yo si es que tengo un logaritmo neperiano A o un logaritmo natural A? Esto por definición se entiende lo siguiente, que es como si tú tuvieses un logaritmo común y corriente con argumento A, pero que como base vas a tener aquí el número E. ¿Ustedes han escuchado o saben algo sobre el número E? Euler. Claro, el número es más conocido como la constante de Euler, ¿no? O el número de Euler. Así como el pi, es como el pi, ¿no? Es muy relacionado está tanto el pi, el Euler. Son constantes, son números que al ser irracionales tienen infinitos decimales y para hacer más práctica el uso, ¿no? en los problemas, se los representa con una letra. El Euler, el pi. Otros números también son, por ejemplo, el número áureo, ¿sí? El número áureo también es algo conocido. Ya, entonces ahí vas a trabajar como base con el número E. Profe, ¿cuánto vale E? E, en realidad, su valor no es tan importante, pero más o menos varía en los 2,71 y más, ¿sí? 2,71 y más. Pero como te digo, va a tener infinitos, ¿sí? Va a tener infinitos decimales. 71.
828. 828, claro, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle puntos suspensivos para que no vayas a pensar de que ahí termina. Tiene infinitos decimales, como el pi, ¿no? El pi es 3.1415, 9, y sigue, ¿no? Pues lo mismo pasa con el D. Ahora, tal vez, ¿no? Tú digas, profesor, entonces este logaritmo va a ser complicado, porque si voy a trabajar aquí un número que no es exacto, al hacer mis cuentas, al hacer mis operaciones, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que sucede es que también cuando trabajas con un logaritmo neperiano, la parte del argumento generalmente te van a dar en función de este número e, lo que va a ocasionar que tú no trabajes, ¿sí? Con números que sean irracionales. Vas a trabajar con números bastante sencillos. Por ejemplo, si yo te doy esto, ¿cuánto va a salir? Profe, ¿qué es eso? Tienes un logaritmo neperiano con argumento e, o logaritmo natural de e. Muy bien, eso va a ser 1. ¿Por qué? Porque si no hay acá nada, se sobreentiende de que está este numerito e. Aquí se sobreentiende que está e. Profe, pero usted me dijo que cuando no había nada se sobreentendía que era 10. ¿Se sobreentiende? Es 10 cuando tú lees log. Si lees log, allí sí sobreentiende que es 10. Y no hay nada, se sobreentiende que es 10. Pero si tú ves ln y no hay nada abajo, allí sobreentiendes que es e. Es más, cuando es ln nunca te van a dar nada abajo. ¿Sí? Nunca. Tú al toque tienes que entender que está l. Entonces aquí muy bien sale 1. Y si yo te doy, a ver, si yo te doy ahora logaritmo neperiano de 1, ¿cuánto sale? 0. 0. Muy bien. A ver, yo te voy a dar ahora, bueno, creo que la pizarra no va a alcanzar. Aquí ya, chiquitito, como tú comprenderás. Logaritmo neperiano de Euler a la 5. ¿Cuánto sale? 5. 5. 5, ¿todos de acuerdo? 5, muy bien. ¿Viste? Entonces, las aplicaciones con el logaritmo natural o neperiano van a ser bastante sencillas, porque siempre el argumento te van a dar en función del número de Euler. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí terminamos la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Eso también se le conoce como sistema hiperbólico o solamente neperiano o logaritmo natural? Un sistema hiperbólico. Mira, lo que pasa es que de todos los tipos de logaritmos que hemos estudiado hoy, se podría decir que el más utilizado en el contexto real, en la vida cotidiana, en los estudios de las matemáticas, o sobre todo de las estadísticas, porque el logaritmo más se utiliza en las estadísticas, el logaritmo más utilizado es el neperiano, el logaritmo natural, por así decirlo. Y claro que el sistema hiperbólico se basa también en el logaritmo natural. Se puede decir que es el más utilizado. En comparación con el logaritmo no tanto, el cologaritmo no tanto. El más utilizado en las estadísticas, porque la mayor aplicación de los logaritmos está en las estadísticas, es el neperiano. Pero no solamente en las estadísticas, ¿ah? Se utiliza en muchas cosas. Los logaritmos son bastante importantes, aunque no lo creas. Por ejemplo, se utiliza en la medicina, cuando, por ejemplo, tú quieres calcular la velocidad de la sangre, por ejemplo, en cuánto tiempo la sangre llega de tu corazón a tu cerebro, o en cuánto tiempo la sangre llega de tu corazón a la punta de tus pies. Para que calcules la velocidad de la sangre en función del tiempo, vas a hacer uso de un logaritmo exponencial, un logaritmo, natural, ¿sí? O un logaritmo neperiano, como le quieras llamar. Otro caso es cuando tú quieras calcular, por ejemplo, la acidez de alguna sustancia, o sea, el pH. Para los que han estudiado química, ¿no? O ya han visto ese tema de química, pH, sabrán a lo que me refiero. Si tú quieres calcular la acidez de una sustancia, hay una fórmula en química que es menos logaritmo, por ejemplo, de la concentración de hidrógeno. Entonces también se utiliza allí los logaritmos. Claro que allí en química se utiliza el logaritmo normal, pero sí te voy diciendo que el más utilizado es el neperiano, es el que tiene mayor utilidad. Tómenle foto, sí, te voy a tomar foto y te lo mando ahorita por el WhatsApp
A ver si me da tiempo de hacer uno que otro ejercicio. A ver, ¿qué hora es? Ni siquiera me fijo de la hora. Faltan 13 minutos, ¿no? El tiempo se va a volar. Por si acaso salió quién ganó en las votaciones, o todavía. ¿Salió eso todavía? A las 11 dice van a ser, profe. ¿Y quién va puntero? Lápiz. ¿El lápiz? El El de lápiz, Cajamarca. profe. Era el El sombrerito. lápiz. Ya Pero es fuimos, boca ya. de urna, Prepa- profe. Solo Ya es boca de fuimos, urna. profe. O sea, no se sabe quién es el ganador todavía. Claro, es boca de urna. Que está jugando coche. Una provincia ha votado por el lapicito, profe. Y ustedes, bueno, ustedes ya votan, ¿no? Todavía. Sí, Claro. profe. Algunos ya. Todavía, Ya, todavía, profe, ya. todavía. Sí, profe. Primera vez, por primera vez. Ya voté. ya. Mañana. Profe, me ha mandado al cerro, profe. Acuña. Hasta que hoy día he Por hecho más dos. ejercicio que Calú. Hay alguien que ha puesto OK. Con lo que pongan OK en el chat lo voy a sacar de la reunión. Sí, profe, sáquelos. Por favor, profe, por favor. Igual que Ey, a lo profe. de Forsyth. Sí, por favor, te voy a sacar y te voy a mandar por encomienda tu tupper, ¿ya? Así que no. A ver, vamos a borrar. Ya tomé la foto, solamente voy a mandártelo, ¿ya? Voy a mandarte. Yo sí no voté. No he votado. No sé ni cuánto es la multa. Pero igual, creo que la última vez no voté tampoco. No sé si fue por alcalde o por presidente, pero no voté. Y no he pagado la multa tampoco, y normal. Ah, su profe, que así, profe. Ah, su madre, profe. Rebelde. Con Ya razón, nota, Cualquier con problema razón. por ahí lo van a agarrar, mejor. profe. ¿Qué tal ejemplo, profe? No, de verdad, no he pagado. Y creo que eso caduca. Tiene una duración de 3, 4 años y después ya vence, ¿no? Es más, me mandaron una notificación donde podían hacer la cobranza de alguna cuenta bancaria que tenga. Supuestamente decía algo de coactivo, ¿no? No me acuerdo toda la frase, pero preguntándolo, sí tenían el derecho de descontarme, pero nunca lo hicieron, es lo raro, ¿no? Y esta vez no es que haya querido votar, no es que haya dicho no quiero votar y ya. Lo que pasa es que se me extravió mi DNI y quería votar con mi C4, pero mandé a preguntar a mi hermano, el que sí tenía su DNI, a ver si se puede votar con C4, me dijo de que no se podía. Y ya pues, ¿no? Ya fue, ¿qué voy a hacer? No se iba a poder conseguir DNI en unos días. Entonces, ya pues la multa, ¿no? Ahora, Profe, No paga la ¿por qué multa. su El DNI? profe cobra la multa. no sé cuándo será la multa. Igual no la voy a pagar. Igual no la voy a pagar, así que no me preocupo. El ciudadano. Tranquilo, verdad pues, eso? Ricky Ricón. $80 creo que es la multa. No, creo que es más. Creo que es más. 88, profe. Mira, en la notificación que me llegó, creo que fue el año pasado, decía algo de 200 y tanto que tenía que pagar, supuestamente, ¿no? Ahora, no sé si es ese monto por la cantidad de tiempo que no he pagado. Tal vez acumuló, o no sé. 80 por año. No sé, la verdad. Ya, vamos a los ejercicios de una vez. Vamos a los problemas. Pero si hubiera votado también no sabrían por quién, no sabría, no me llegué a decidir. Iba a votar por Aliaga, pero desde que salió esa noticia de que habló mal de una periodista, creo. De Juliana. Solo Ya. le respondió. No me pareció correcto. No es que la defienda a ella, porque tampoco soy partidario de su programa ni nada por el estilo, pero igual. Ella estaba por Hernando de Soto y creo que por él me iba a inclinar un poco, pero bueno. Como mía, profe. Más plata para usted.
Plata como cancha. Yo sí voté por Aliaga. Aliaga. Bueno, entre Aliaga, De Soto, al menos pasa piola, ¿no? Pero que me digas Keiko, que me digas mi Lord Acuña. Keiko y Aliaga son lo mismo, F, profe, F. Keiko y Aliaga son lo mismo. Humana, Verónica, no pasa nada. Verónica. ¿Qué, profe? ¿Iba a votar por Ollanta, dice? No. Por Alan García, dice. Mientras que lo queman en el chat. El profe iba a votar por Ollanta, dice. Ya, espérate, que no encuentro, ya está, aquí está, material. Bueno, entonces, por favor, ten allí a la mano tu material, el PDF que he pasado. Por aquí vamos a poner problemas. Problemitas. De todas formas, creo que esta clase va para 2 semanas, ¿ah? O sea que el próximo domingo vamos a seguir con logaritmos, pero ya full problemas, full práctica. Espero que no se te olvide lo que te he explicado hoy día, ya que la otra semana vamos a utilizar todas estas propiedades en los ejercicios, ¿ya? Practica tú también, para que no se te vaya a olvidar. A ver, ¿qué dice el problemita número 1? Me dice calcular m. Y m es igual a 2 elevado al logaritmo de 5 en base 2. Y luego, más 10 elevado, a ver, de nuevo, 10 elevado al logaritmo de 3. Y luego al final dice menos logaritmo de 64 en base 2. Ya está. A ver, tengo 3 términos aquí, pero si te das cuenta, el primer término es una propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad es? ¿La ves o no la ves? El primer término, 2 elevado al logaritmo de 5 en base 2, ¿qué propiedad es? ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Fundamental. Fundamental. Y por la propiedad fundamental, ¿a qué es igual todo esto? 5. Cuando estos dos numeritos eran iguales, entonces me decía que todo salía el argumento. Todo es igual a 5. Más. ¿Y aquí qué propiedad es? El segundo término. La fundamental también. También la fundamental, profe, pero aquí no se repite. Lo que sucede es que si este logaritmo ves que no tiene base, tú asumes que es base 10. Entonces ahora sí te das cuenta que son iguales. Al ser iguales, ¿no? 10 y 10, todo eso sería igual al argumento. O sea, a 3 menos. ¿Y cuánto sale este logaritmo? 6. ¿Cuánto es 64? A las 6. Y ahora opera. ¿Y la respuesta cuánto es? 2. Patito, ¿no? Pato. Listo, claro. Vamos con la siguiente pregunta. Número 2. Calcular. Ahora me dan h, que es igual al logaritmo de 3 al cuadrado en base 3 más 36 elevado al logaritmo de 2 en base 6 más logaritmo de 125 en base 5. Listo. A ver, ¿qué podemos hacer aquí en el primer término? Podemos aplicar la propiedad, no me acuerdo qué número de propiedades, pero consistía en que si el argumento tenía un exponente, ¿qué pasaba con ese exponente? Ese exponente pasaba delante a multiplicar, ¿no? Y quedaría 2 por, y solamente el logaritmo de 3 en base 3, porque el 2 ya lo pasa. Más. A ver, ¿qué hago en el segundo término? ¿Qué me conviene hacer?
36 cambia por el 2, creo. Claro, yo aquí te había dado dos formas. La primera era que el 36 lo conviertas en 6 al cuadrado, hagas el Mejizaca y apliques la propiedad fundamental. Pero luego te dije que había una forma más fácil, más práctica, que consistía en que el 2 y el 36 podía cambiar de posición. Entonces yo puedo decir aquí que el 2 baja y luego que el 36 sube, y quedaría el logaritmo de 36 en base 6. Más. ¿Y cuánto sale aquí? 5. 3, 3. 3, ya. profe. 3, profe. El sueño. Por propiedad, ¿cuánto vale el logaritmo de 3 en base 3? 4. A 1. Vale 1, muy bien. Entonces, 2 por 1 sigue siendo 2. Más. ¿Cuánto vale el logaritmo de 36 en base 6? 2. 2. 2. Y 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 4. Más 3. Y la respuesta, 9. la respuesta es... ¿Te das cuenta? Preguntas fáciles. Ya, chicos, la última, antes de irnos, no sé si tú quieres escoger un problemita o yo lo escojo. ¿Qué La problemita 17, profe. te gustaría que haga? La 17, profe. La 17. ¿Estás seguro que la 17? O explique eso de logaritmo, porque no lo entiendo. Bueno, entonces vamos a hacer la 17, ya que nadie tampoco me pide un problema, entonces ya que solamente tú me estás diciendo 17, vamos a hacer la 17, ¿ya? No te preocupes que el próximo domingo lo terminamos, ¿ya? Terminamos todo, ahí sí terminamos todo, porque son 30 problemas, ahí sí lo terminamos todo. Dice reducir, y tengo m es igual a 2 por logaritmo de 100 más logaritmo 2 menos logaritmo 16. Ya, déjame ver si se enfoca todo. Sí, aparece todo en la pizarra. Lo que quiero que entiendas aquí es que un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo, me refiero al logaritmo normal, común. La base le puede faltar. Si le falta la base, normal, tú asumes que la base es 10, no hay ningún problema. Pero lo que nunca le puede faltar a un logaritmo, ¿qué cosa es? El argumento. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque si te fijas en este logaritmo, no hay ningún problema. Logaritmo de 100. Este logaritmo de 100 tiene su argumento que es 100 y tiene su base, que si no tiene base se sobreentiende que es 10. Pero este que está a su costado es un logaritmo. No hay base, claro, se sobreentiende que la base es 10. Pero tampoco ves nada a su costadito, no hay argumento, entonces eso no puede ser. ¿Qué debes entender tú? Debes entender que entonces todo este logaritmo, aunque no haya paréntesis, tú ya lo debes entender por lógica, que todo este logaritmo es el argumento del primer logaritmo. Por ende, todo este logaritmo es el argumento del logaritmo del inicio. Y aquí también todo este logaritmo es argumento del logaritmo del inicio. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Se me ocurren varias cosas, pero... Ya, bueno. ¿Te acuerdas de esa propiedad? Logaritmo de A en base B de aquí un X.
¿Qué pasaba con este X? Baja. Voy a multiplicar. Multiplicar. Ah, no, no. Te pregunto, si yo aplico la propiedad al revés, si veo aquí algo que está multiplicando y yo lo paso a elevar, ¿estaría bien, sí o no? Porque estoy aplicando la solamente que al revés. Entonces aquí veo un 2. Este 2 yo lo podría pasar de donde aquí, lo podría pasar a elevar, pero ojo, elevaría el argumento de este logaritmo. Y el argumento de este logaritmo es este paréntesis. Entonces, este 2 pasa aquí a elevar. Ya, profe, a ver, despacito para no volar, no te preocupes, lo voy a hacer despacito. Logaritmo, mira, este logaritmo lo estoy escribiendo acá. Dime, ¿cuánto vale el logaritmo de 100? 2. 2, muy bien, porque se asume que su base es 10, entonces creo que eso sale 2. Entonces aquí tendría un 2, pero él, ¿te acuerdas que pasaba a elevar el argumento? Entonces tendría un 2 al cuadrado. Ya este 2, si quieres colocarlo dentro del paréntesis o fuera del paréntesis, igual, no pasa nada, porque tú lo entiendes de la misma forma, ¿no? Aquí, si quieres dentro, si quieres fuera del paréntesis, no pasa nada. Entonces, todo esto quedaría sin nada más. Más, profe, ¿y qué va a hacer al costado? Nada, lo voy a copiar así como está. De momento, no voy a hacer nada. Ya está. 2 al cuadrado, sabemos de que me va a salir 4, entonces tendría logaritmo de 4 nada más, ¿no? Tendría logaritmo de 4 más logaritmo, y acá lo voy a seguir copiando igual, logaritmo de 2, y aquí lo voy a seguir copiando igual, logaritmo de 16. Ya. Aquí hay una resta de 2 logaritmos. Entonces, eso también era una propiedad, ¿verdad? Cuando había una resta de logaritmos, entonces los argumentos, estos argumentos que lo voy a colocar así de azulito, los argumentos se dividen muy bien. Solamente que la propiedad yo te lo puse en otro orden, pero leído de derecha a izquierda me da lo mismo. Si yo tenía así m sobre n, una base b, tú esto lo podías representar como logaritmo de n en base b menos logaritmo de n en base b. Y entonces acá tienes esto. Lo vas a cambiar a un solo logaritmo y estos argumentos se dividen. Y la base se mantiene, ¿no? Listo. Entonces, a ver, ¿qué haría así? Logaritmo de 4 más, y aquí colocaríamos un único logaritmo, ¿de acuerdo? Y estos argumentos se van a dividir, o sea, voy a dividir aquí logaritmo de 2 entre logaritmo de 16. ¿Está bien? Ahora, date cuenta que el logaritmo de 2 y el logaritmo de 16, ninguno de ellos tiene base. ¿Qué asumes tú? Que la base es 10. Profe, pero entonces si acá veo una división de 2 logaritmos que tienen la misma base, ¿esto no era una propiedad de las últimas que te había puesto? ¿Qué propiedad era? ¿Cuánto me votan? Cambio de base. Muy bien, cambio de base. Era la propiedad cambio de base. Y esa propiedad me decía de que como es un cambio de base, estas bases que se repiten ya no aparecen más. Ya no aparecen más. Entonces solamente tendría así. Tendría logaritmo de 4 más logaritmo. Y aquí colocaría un único logaritmo. Un único logaritmo. El de arriba 4 es el argumento y el 16 sería la base. Así, ¿no? Así. El de arriba, arriba, y el de abajo, abajo. Entonces, el 2 sería el argumento y el 16 sería la base. Ahora déjame preguntarte, ¿cuánto será el logaritmo de 2 en base 16? ¿Lo puedes sacar al ojo? 4. 4.
No. Si al revés, si es 4. Porque la pregunta es, 16 elevado a qué número me da 2. Un cuarto. Claro, un cuarto, porque para que de 16 llegues a 2, tendrías que sacar raíz cuarta. Y raíz cuarta es exponente de un cuarto. Entonces, esto de aquí sale un cuarto. Esto de acá sale. Profe, no entendí. Bueno, tienes que hacerlo entonces con lápiz y papel, utilizando la primera fórmula que te di. Y te va a salir, ¿sí? Te va a salir. Acá, m es igual al logaritmo de 4 más logaritmo. Y como me dices que esto sale un cuarto. Sale un cuarto. Ahora, estos logaritmos tampoco tienen base. No tienen base. Entonces se asume que la base es 10. Se asume que la base es 10. Y si hay una suma de logaritmos, ¿te acuerdas de qué propiedad hablábamos? Hablábamos de un producto en el argumento. Pues una suma de logaritmos se puede representar como un único logaritmo con la misma base 10 y estos argumentos se multiplican. Entonces aquí voy a colocar 4 multiplicado por un cuarto. ¿Y cuánto es 4 por un cuarto? ¿Qué pasa con los 4? Mono. Me da 1. Ah, profe, entonces solamente tendría logaritmo de 1. ¿Y cuánto es logaritmo de 1? 0. Porque si el argumento es 1, la base es 10, y esa la cuánto me da 1 a la 0. Entonces, la número 17 sale 0 la respuesta. Bien. Refuto. Esto es un adelanto, muchachos, de lo que vamos a hacer la otra semana. La otra semana, el próximo domingo, vamos a hacer problemas bien interesantes. Por ejemplo, mira, en este material, las preguntas, por así decirlo, más bonitas, porque tienen un desarrollo más largo y más análisis, son la 27, si gustas lo puedes intentar para la próxima semana, la 20, la 27 y la 28 se podría decir que son las más bonitas. Si gustas, lo intentas y el día domingo corroboramos respuesta. Yo voy a tomar una foto en breve y te lo mando al grupo de